El tema de esta mañana es enamórate de Jesús. ¿Cómo es el tema de esta mañana? Enamórate de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Lucas capítulo 22. Primero viene la palabra, hoy tenemos el privilegio de la Santa Cena y luego vamos a ministrar las ofrendas. Usted se compromete a esperar hasta que se diga el último amén, por lo menos la mayoría que pueda, ¿cierto? Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro respondió. Él le dijo, usted puede leer: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, mire que una de las cosas que podemos mirar aquí, lo primero que vamos a ver como primer punto, es la negación de Pedro. Y podemos leer en el versículo 33, en donde Pedro da una respuesta al Señor a la ligera. Y él le dice: Señor, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también a la muerte. Entonces, ¿qué podemos notar allí? Que Pedro da una respuesta más guiado por las emociones que guiado por la presencia y el Espíritu Santo de Dios. En el momento, Pedro expresa lo que siente, lo que desea, como nosotros muchas veces lo expresamos. Pero lo cierto es que el Señor, que lo sabe todo, le dijo: Pedro, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y vamos allí a Marcos para continuar esta palabra. Marcos capítulo 14. Vaya mirando la línea de la palabra en esta mañana. Vaya tomando detalles de lo que estamos leyendo, de lo que Dios nos está dando. Marcos capítulo 14, versículo 67. Y aquí ya viene el momento del cumplimiento de la palabra. Dice: entonces Pedro, abajo en el patio, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y los que tienen Biblia subrayan esa palabra. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, esta otra, mire, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno.
versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó ¿qué? El gallo. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, dígalo, vio otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Mire este otro detalle. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, hay unos detalles en esta palabra que es los que tienen que quedar muy guardados en nuestro espíritu. Y el primero de ellos es que Pedro da una respuesta más en lo emocional que en lo espiritual. Él dice: Señor, dispuesto estoy a ir no solo a la cárcel, sino a la muerte por usted o con usted. Pero ya en el momento de la prueba de la palabra, dice la palabra que esta mujer vio a Pedro y luego lo miró. Una cosa es verlo y otra cosa ya es mirarlo. Y lo primero que le dice es que dice: porque este hombre estaba con Jesús el Nazareno. Lo segundo que le dice es que este hombre es uno de ellos. Y lo tercero que le dice es: este hombre habla semejante a ellos. No pierda esos detalles. No los perdamos, por favor. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender en esta bendita mañana, iglesia, es que las personas que están a nuestro lado, como nuestra familia, empezando, que son los que están más próximos, como los que están trabajando con nosotros, como los que están en la calle o cuando vamos al banco o donde nos relacionamos, ellos van a ver. Ellos te van a ver y me van a ver. Ellos te van a mirar y me van a mirar. Y ellos están viendo que usted viene a la iglesia. Y ellos están viendo que nosotros cargamos la Biblia. Y ellos están viendo que nosotros nos congregamos. Y ellos están viendo que nosotros hablamos de la palabra. Ellos están viendo. Ellos nos están observando. Porque mire que esta mujer, esta persona y luego las otras personas que estaban ahí reunidas, dice que ellos vieron que andaban con el Señor. Ellos vieron que Él era de ellos. Y ellos vieron y miraron de que Él hablaba como ellos. ¿Qué está pidiendo hoy el mundo?
de nosotros. Testimonio. Hermano, usted puede venir a la iglesia. Usted y yo podemos venir a la iglesia. Y le felicito porque usted es fiel. Usted y yo podemos cargar la Biblia, leerla, hablar de ella. Pero dígame, ¿cuál es el testimonio que le estamos dando a nuestra familia, a nuestro hogar? ¿Cuál es la palabra que nosotros estamos reflejando? ¿Sabe que ahí es donde muchos de nosotros nos estamos rajando, por decirlo de esa manera? Estamos perdiendo el examen. Porque pareciera que nos estamos convirtiendo en religiosos. Porque todavía gritamos, todavía maltratamos, todavía ofendemos, todavía todo lo que usted quiera colocarle ahí. Y la persona, los que están en nuestro hogar, ellos están mirándonos. Ellos dicen, ellos se congregan, ellos colocan música cristiana, alabanzas al Señor, ellos cargan la Biblia, ellos van a la iglesia, pero ellos niegan a Jesús. Hermano, Pedro dice que Pedro dice, y él lo negó. Lo negó y dijo, yo no le conozco a ese hombre. No le conozco. No sé quién es. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando miro esta palabra, dice que lo más tremendo es que él comenzó a maldecir. Y comenzó a jurar. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Pero otro detalle que yo veo en la palabra por el Espíritu de Dios, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El otro evangelio dice, lloraba amargamente. Hermano, mire, siempre hay un antes y un después. Mire, hermanos, la palabra de Dios siempre va a venir a nuestra vida. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos va a hablar. Usted no puede decir, no, es que la palabra no vino, es que Dios no me habló. No, siempre el Señor nos va a hablar. Pero lo más hermoso de todo es que antes de negarlo, la palabra viene. Pero después de que lo negamos, la palabra vuelve. Pero vuelve para que seamos restaurados, para que nos levantemos, para que le digamos, Señor, perdóname, necesito cambiar esta manera de vivir, Señor, ayúdame, no te quiero fallar, no te quiero ofender. No viene para que nos quedemos ahí,
viene para que nos levantemos. Porque el Señor es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Damos gloria y honra al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo? Mire algo, hermano. Estamos hablando de Pedro y él representa a los discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo negamos hoy al Señor? Lo negamos cuando sabemos que se está fallando con pecados, que sabemos que la palabra está hablando, pero se sigue ahí. Como le vino a Pedro, Dios le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Entonces la palabra siempre va a venir. La palabra del Señor siempre nos va a llegar antes de. Entonces, ¿cómo lo negamos hoy en día nosotros? Cuando por la palabra se sabe que lo que se está haciendo va en contra de la ley de Dios. Esa es una. Se sabe que está en pecado, en iniquidad. Y usted no puede decir que no, porque es así, la palabra lo enseña. Nosotros no podemos decir que no. Y la segunda manera es como con nuestra conducta. La manera como nos comportamos con los demás, con el próximo. Lo que hablábamos empezando. Por eso la palabra de Dios dice claro, dice: conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pedro lo niega, al igual que nosotros terminamos negándolo. ¿Está aquí? Pedro niega al Señor, al igual que nosotros terminamos negándolo cada día. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús? Vamos a mirar el consejo de Jesús. Ese sería el segundo punto. Juan capítulo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. 14 versículo 15. Dice la palabra de Dios. Estas son palabras de Jesús. Amén. Y lo que leímos de Pedro allá también fue palabras del Señor. Entonces dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pase el versículo 21. Preste bien atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mire esto que el Espíritu Santo nos muestra en esta mañana. Sabemos del amor grande de Dios, amén. Sabemos del amor eterno, sabemos que Dios nos ama, que nos ama desde la eternidad. Sabemos su misericordia, su bondad. Sabemos que gracias a Él
usted y yo hoy estamos en este lugar. Y dice la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando? Sabemos que Él ya lo hizo todo. Sabemos que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo nos aman. Pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña? A que Él sea correspondido. Siempre hemos oído y hemos oído y hemos hablado del amor de Dios. Pero pareciera que se nos olvida hablar del amor nuestro a Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo y nos está enseñando en esta mañana. Por eso Él dice, mire, le voy a resumir. Jesús nos dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Jesús nos dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y Jesús nos está diciendo, el que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Entonces, Jesús nos enseña el camino del amor. Diga conmigo, Jesús me enseña el camino del amor. Pero ese amor tiene que ser correspondido. Vamos a mirar algo en lo natural. ¿Qué pasa cuando dos personas se conocen y luego se juran amor, se casan, se van a vivir, pero solo una de ellas es la que verdaderamente está entregada, amando a su esposo? Y el esposo no le corresponde ese amor. Pues se siente mal. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando en esta mañana? Que nosotros, sus hijos, verdaderamente lleguemos a ese nivel de que lo amemos a Él. Que sea un amor correspondido. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el que no ama, según lo que leo en la Biblia, en la palabra de Dios, el que no ama al Señor, pues no puede guardar sus mandamientos. El que no ama al Señor no puede guardar su palabra. El que no lo ama no puede obedecerla. No puede. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, ¿cuándo qué? Cuando obedecen mis mandamientos,
permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Estamos aquí? Y entonces nosotros siempre decimos: Señor, gracias por tu amor eterno. Sabemos que es infinito, ese amor que nos alcanzó, pero ¿dónde queda la otra parte, la que no hemos mirado con lupa? ¿Dónde está quedando esa parte? ¿Sabe que ahí es donde ha estado el problema de la iglesia del Señor Jesucristo? Que no hemos aprendido a amarlo a Él. No hemos aprendido a amarlo al Señor. Entonces, mire lo que dice segunda de Juan capítulo 6. Vaya ya la palabra. Segunda de Juan capítulo 6. Dice: y este es el amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Usted lo puede leer conmigo, iglesia, que lo veo desubicado. Mire. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, hay un mandamiento ya. Hay una palabra que Dios ya dio desde el principio. Primera de Juan capítulo 2 versículos 4, 5 y 6. Ahí atrásito. Primera de Juan capítulo 2 versículos 4, 5 y 6. Gloria al Señor. Dice: el que dice, aquí entramos otra vez nosotros. Aquí entramos todos los que estamos en este lugar y todo aquel que es hijo de Dios. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Eso es con nosotros, hermanos. Eso no es el de afuera, eso es para nosotros. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea que perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, usted no puede amar a alguien si usted no le conoce. Yo no puedo amar a alguien si no le conozco. Usted no puede amar, confiar en alguien si usted no le conoce. No podemos amar a alguien que no conozcamos. No podemos confiar en alguien que no se conozca. Entonces, coloquemos las cosas en orden. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dice: les voy a enseñar la ley del amor, el camino del amor. Y la única manera de amar al Señor es que usted y yo le conozcamos.
La única manera de confiar en el Señor es que usted y yo le conozcamos. Y para ello se debe invertir tiempo para leer la palabra del Señor. Se debe invertir tiempo en levantarse temprano, en doblar rodillas, invertir tiempo para ayunar, para orar. Nosotros no podemos quedarnos solo con la palabra que recibimos cada 8 días. Porque dígame, ¿de qué manera usted va a amar a Jesús? ¿O de qué manera vamos a amar a Jesús si ni siquiera le dedicamos tiempo a la palabra, que es la que nos revela a Jesús? Porque primero se debe conocer a Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, y Él nos revela al Padre y nos revela al Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos disciplina de oración, si en nosotros no hay disciplina de lectura de la palabra, si en nosotros no hay disciplina de congregarnos, de buscar su presencia, de buscar su rostro, de intimar con Él y de buscarlo insaciablemente, pues no lo vamos a conocer y vamos a vivir toda la vida cumpliendo otras cosas menos lo que Dios nos está diciendo. Mire, aquí en la palabra encontramos una clave de permanencia, una cláusula de permanencia de parte del cielo. Y Él llega y dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mi palabra. Y el que me ama, obedece mi palabra. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces por eso en primera de Juan dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice, pero el que guarda su palabra, ¿quién es? El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, deberíamos tomar todos esta palabra, esta porción, unida con la de Juan y primera de Juan, y a escribirla en una cartulina y tenerla al frente donde todos los días podamos leerla. Porque todos los días fallamos. ¿Sabe por qué negamos al Señor, iglesia? Por eso. Por eso lo negamos todos los días. ¿Sabe por qué? Porque no hemos llegado a amarlo como el Señor desea, como el Señor quiere que verdaderamente lo amemos. Esa es la causa. Esa es la razón. Ahora, Jesús nos enseña la ley del amor. Mateo capítulo 22, 36, 37, 38 y 40. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 22, perdón. Mateo 22, versículo 36 al 40. Preste atención. Dice la Biblia. Le hacen la pregunta, maestro. Y le hacen una gran pregunta, un gran interrogante. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted puede leer el 40? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces le hacen una gran pregunta al Señor y Él da una gran respuesta. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Dice la palabra apostólica de Romanos, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando la palabra hoy? Entonces, número uno, sabemos lo que Pedro hizo, lo niega. Lo que nosotros hacemos a diario, terminamos negando al Señor. Con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Pero Jesús nos enseña el camino del amor. Y Él nos enseña hoy, nos está diciendo, es que la única manera es que usted aprenda a amarme. La única manera es que busque insaciablemente, verdaderamente, que me ame, que me corresponda. Porque hay una sola ley. Y luego Jesús nos enseña la ley del amor. Y en esa ley del amor, Él nos dice: debes amarme a mí primero, sobre todas las cosas, pero debes amar al prójimo como dices amarme a mí. Entonces, hermanos, cuando usted mira su vida y mi vida, nosotros todos los días nos relacionamos con seres humanos. Nos relacionamos con personas. Todos los días. En la casa, en el hogar, en la afuera, en la calle, en el trabajo, en el banco, en la oficina, donde usted esté. Entonces el Señor nos está diciendo: mire, debe entender que me debes aprender a amar. Porque hay una evidencia. El que dice que ama al Señor debe amar al que tiene a su lado. Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día en nuestra vida? Por nada nos enojamos, por nada gritamos, por nada maltratamos, por cualquier cosa tomamos decisiones tajantes, sin mirar esta palabra que Dios nos está enseñando en esta mañana. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra en Roma, en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo
8 al 13, en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 2 del 8 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la palabra. Si en verdad cumplís la ley real, dejémosla en la Reina Valera. Listo. Dice la palabra, si en verdad cumplís la ley ¿qué? Real. Hay una ley real que Jesús enseñó. ¿Conforme a qué? A las escrituras, a la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Hay que mirar las escrituras. Hay que mirar lo que la palabra del Señor hoy nos está enseñando, hermanos. Ay, no, es que los 10 mandamientos fueron allá en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, en estos dos se resume. Entonces, hoy necesitamos prestarle atención a lo que Dios nos está enseñando. Dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Dios te ha hecho libre. Amén. Dios te ha hecho libre en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo? Que debemos caminar como la palabra nos dice, pero con toda libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios es la fuente de nuestro amor. Dios es la fuente de nuestro amor. Vamos a Primera de Juan capítulo 4. Mire lo que enseña la palabra. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Tenga en cuenta ese detalle. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? ¿Usted lo puede repetir conmigo? A ver, por favor, 1, 2, 3. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de nuestro amor. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos en la capacidad para amar. En usted y en mí no hay esa capacidad para amar. Porque nuestro amor es carente. Porque nuestro amor es condicional.
Si me da, yo le doy. Si me ama, la amo. Si no, no. Por eso hay que pedirle a Él. Él es la fuente del amor. Todos los días decirle: Señor, quiero amarte. Dame de ese amor. Siembra ese amor en mi corazón. Arrópame con ese amor. Quiero verdaderamente amar, no ser insensible, dejar de seguir caminando como lo estoy haciendo, que medio me hablan y de una vez me pongo bravo, brava, que medio me hacen algo y de una vez digo: no quiero nada con esa persona. A cambiar, hermano y hermana que está en esta mañana. Pídaselo a Dios. Pidámoselo a Dios, porque si no se lo pedimos vamos a seguir lo mismo. Sumergidos en la religiosidad, sumergidos en la ignorancia, ignorando a los demás, maltratando a los demás, pasando por encima de los demás, ofendiendo a la creación de Dios, a la imagen de Dios. Hay que pedírselo a Él, Señor. ¿Por qué? Porque dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y la palabra registra claro: todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Quiere decir que el que no ama no ha nacido? Entonces, si hoy podemos entender lo que Dios nos está enseñando, lo que el Espíritu de Dios nos está trayendo como revelación a usted y a mí, nuestras vidas serán diferentes. Nuestras vidas pueden cambiar verdaderamente para la gloria y la honra del Señor. Debemos concentrarnos ahí. Porque cuando uno estudia la palabra, usted estudia las escrituras, usted puede ver que verdaderamente todas las cosas se resumen en esos dos mandamientos. Todo se resume en esos dos mandamientos. Toda la escritura se resume en esos dos mandamientos. Y es lo que nosotros hoy debemos comprender en el nombre de Jesús. El amor no es un sentimiento. En realidad el amor es una elección y una acción. Por eso nosotros debemos levantarnos hoy de este lugar determinados a tomar una elección de amar y accionar. Debemos determinar hoy salir de este lugar diciendo: yo tomo la decisión, yo elijo amar y accionar verdaderamente. Solo el Espíritu Santo nos da la capacidad para amar. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Palabras del apóstol Pablo. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Dios es la fuente de nuestro amor. Si usted sabe que hay algo que es la fuente, pues usted debe ir a la fuente. Debemos ir a Él. Debemos recurrir a Él. Pero escuche, si amamos a Jesús, en el primer momento cuando usted lo recibió, usted dijo: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma, de mi vida. Y comenzamos a caminar con Él. En ese momento usted y yo estamos en Cristo Jesús.
Pero cuando usted comienza a amar a Jesús, a buscar su palabra, a amarlo, a entregarle su vida, a vivir por Él, a que Él permanezca en usted, a que Él sea su dueño, a que Él sea su rey, entonces verdaderamente Cristo estará en usted y estará en mí. Y solo de esa manera, escucha iglesia, solo de esa manera verdaderamente podremos amar al prójimo. Porque el problema es que nos hemos quedado en nosotros en Cristo Jesús. Y queremos todo de Él. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, y cuando lo necesitamos, vamos allá. Y mejor dicho, ahí sí corremos, pero nos hemos olvidado de que Él pagó un precio de sangre. Nos hemos olvidado de que Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y nos hemos olvidado de que Él nos compró con un precio que no podemos pagar, dice la palabra. Si usted compra algo, ¿de quién es? Si usted compra una casa, la casa le hace la escritura. Usted dice, esta casa es mía porque yo la compré. Y Jesús te compró. Jesús me compró. Cuando entendemos eso, solamente ahí, iglesia, cuando yo lo puedo entender en mi espíritu, en mi alma y en todo mi ser, entonces usted verdaderamente se va a levantar y va a decir, Señor, yo soy tuyo, te pertenezco. Mi vida es tuya, no es de nadie más. Y si somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si usted es de Él, entonces usted no va a hacer lo que quiere. Vamos a hacer lo que el dueño de nuestra vida quiere que hagamos. Pero hemos tomado muy a la ligera, muy a la carrera esto. Y se nos ha olvidado que Él es nuestro dueño. Y si Él es tu dueño y mi dueño, entonces ¿por qué hacemos nuestra voluntad y no la de Él? Cristo en mí, nosotros en Cristo, pero Cristo en mí. Usted en Cristo y Cristo en usted. Una cosa es estar en Cristo, pero otra cosa es que Cristo esté en nosotros. Juan capítulo 22. Juan capítulo 21, 15. Juan capítulo 21, 15. Y aquí volvemos una vez más a Pedro. Y escuche, mira, iglesia, es la pregunta que el Señor le va a hacer hoy a usted. Es la pregunta que el Señor nos va a hacer a todos los que estamos en este lugar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, usted cambia la palabra Simón por su nombre. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que qué, que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Póngase de pie.